Todo. Después vas a venir otra vez acá, hijo. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok, ¿está pasando? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Todo bien. Gracias. Nada, otra vez estoy con esta cuestión fallando. Ok, vamos a empezar ya. Ok, vamos a empezar entonces. Ya nos quedamos. Ok. Ok, ayer estuvimos hablando acerca de algunos antecedentes con respecto a lo que es la legislación aduanera y la legislación de comercio exterior en general. Y les comentaba o conversábamos el día de ayer acerca del decreto legislativo 668, la ley marco de comercio exterior, que se publicó el 14 de septiembre del año 91. ¿Ya? Esta norma es importante, como les decía el día de ayer, porque establece los lineamientos generales sobre el cual se desarrolla el comercio exterior, en base, digamos, en este caso particular, a la política económica del gobierno de turno que entra a partir del año 90, ¿no? Que modificó, lógicamente, las normas en general vinculadas a la economía del país y de manera particular las normas del comercio exterior peruano. Y estableció la liberalización del comercio exterior, estableciendo las pautas para facilitar el comercio exterior, eliminando las barreras arancelarias, barreras pararancelarias, y estableciendo los mecanismos por cuales el Estado debería brindar a los importadores y exportadores, principales actores del comercio exterior, la infraestructura adecuada para que puedan desarrollar la actividad. El comercio exterior es uno de los pilares de la economía, lógicamente, como parte de este crecimiento del comercio exterior, el país ha ido avanzando, ha ido el PBI mejorándose cada año, y es uno de los motores, vuelvo a repetir, de la economía del país, ¿no? Entonces, esta norma es importante, data del año 1991, y sirvió de base para la actuación principalmente de la Administración de Aduanas en el año 1992, donde se inicia la reforma aduanera. Hasta el año 91, para ser más exacto, todo pasaba a reconocimiento físico. En el año 92 ya comenzamos a pasar, ya no se comenzó a hablar, se comenzó a aplicar el reconocimiento documental y reconocimiento físico, ¿no? Antes, repito, hasta el año 91 todo era el 100% físico, y en el año 92 se comienza el reconocimiento documental y reconocimiento físico. Un cambio radical,
que hay un cambio radical a los que estábamos acostumbrados a realizar gestiones en la administración de aduanas, presentando documentos, revisando las mercancías, etcétera, etcétera. En este caso particular, ya era solamente una revisión de los documentos en base a un principio básico y elemental contemplado en el artículo, en el decreto legislativo 668, que es el principio de buena fe y presunción de veracidad. Dice la norma en todo trámite de comercio exterior, y fue la administración de aduanas la que implementó ese principio en sus gestiones. Vuelvo a repetirles, empezando con los reconocimientos documentales y físicos, que en el año 98 se convirtieron en los canales o en el famoso semáforo, el verde, naranja y rojo, ¿no? Y en estos momentos hemos llegado a un 90% de canal verde, y como les decía el día de ayer, este 90% canal verde significa que se le ha delegado funciones a un operador de comercio exterior, principalmente a los agentes de aduana, que manejan el mayor volumen de despachos aduaneros a nivel nacional, ¿ya? Y cuando hablamos de despachos aduaneros, recuerden lo que hablamos ayer de despachadores de aduanas. ¿Quiénes pueden ser despachadores de aduanas? Luego lo vamos un poco a complementar. Pero ya tenemos despachadores de aduanas, o sea, simplemente el despachador de aduanas es el que realiza el despacho aduanero o que gestiona el despacho aduanero, ¿ya? Y el despacho aduanero finalmente son las gestiones que se realizan en la administración para poder retirar una mercancía al amparo de un régimen aduanero o embarcar una mercancía al amparo de un régimen aduanero. Entonces, la legislación aduanera se fue modificando. En el año 96 surge el decreto legislativo 809, anterior Ley General de Aduanas, y con esa norma surge el despacho anticipado. En ese momento con requisitos que tenían que cumplir los importadores para acceder a este despacho anticipado. Uno de ellos era haber numerado 10 DAN en el año calendario, ¿no es cierto?, el ejercicio anterior. Por lo tanto, ese es uno de los requisitos, aparte de infraestructura, tener una zona de reconocimiento físico en el almacén del importador, la capacidad para recibir todas las mercancías, o sea, en todas las mercancías me refiero, si son 10 contenedores, el almacén tenía que tener la capacidad para recibir los 10 contenedores. Esos requisitos bloquearon un poquito, o sea, no un poquito, bloquearon el despacho anticipado, y se convirtió para algunos un obstáculo, ¿no? Un obstáculo porque si no hay, la infraestructura adecuada por parte del importador, no se podía practicar el despacho anticipado. Algo que tienen que tener en consideración también ustedes, y ayer les comentaba, es que a las normas muchas veces hay que sacarle el provecho. La norma tiene, o sea, el espíritu de la norma, ¿cuál es? El espíritu, en este caso, la administración de aduanas, o el espíritu de la entidad pública que busca. Si decimos que el 668 establece el lineamiento general para el comercio exterior y se habla de la liberalización del comercio exterior, partiendo de eliminar trabas, barreras, obstáculos de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces uno ya se va enfocando a lo que busca la norma. Y lógicamente, y caminamos en base a la norma. Entonces la ley general de aduanas se han ido desarrollando, y los que no practicaron el despacho anticipado a partir del año 96, claro, cuando sale este decreto legislativo 1053, dicen nuevo modelo de despacho, que la misma aduana lo sacó de esa manera. Implementar un nuevo modelo de despacho aduanero, dice acá, orientado a facilitar el comercio exterior. Acá ya ingresa este término, ojo con este término, orientado a facilitar el comercio exterior, en concordancia con los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, ¿no? Esta norma se editó el 27 de junio de 2008 y se implementó totalmente el 1 de octubre de 2010. O sea, hubo 2 años de adecuación a la nueva norma, a este nuevo modelo de despacho, que estuvo basado principalmente en un despacho anticipado mejorado. O sea, se mejoró. Se mejoró el despacho anticipado en el sentido de que se eliminaron los requisitos. Entonces ya no tenías que enumerar 10 declaraciones de aduana en el año calendario, ya no tenías que tener infraestructura, ya no tenías que tener nada. La idea era cualquier importador podía, así sea el primer despacho o su primera vez, acceder al despacho anticipado y despachar sus mercancías de acuerdo a las formas logísticas que existían en ese momento. Y cuando yo digo a las formas logísticas, me estoy refiriendo lógicamente a retirar las mercancías del terminal portuario, a retirar las mercancías del terminal extraportuario, a negociar con los almacenes aduaneros tarifas menores, ¿no es cierto?, a establecer tiempos, en fin. Entonces ya comenzamos a hablar también de que la gente ahora no solamente ve la legislación aduanera, ahora es un operador logístico como tal, y tiene que tener en cuenta también otras actividades propias del comercio exterior. Entonces, quienes, vuelvo a repetir, sacaron provecho, pues aprovecharon esta norma, ¿no? Y aplicaron
de forma inmediata esta normatividad. Entonces hubo 2 años de adecuación. A partir del 1 de octubre de 2010 se inicia este modelo de despacho. Ayer creo que les comenté que fuimos conejillos de Indias, o sea, en este caso particular hablé con un importador y le dije, hay este nuevo modelo de despacho, se requiere una garantía previa a la numeración, podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, o sea, pero como no tenías infraestructura local, lo retiramos del terminal de almacenamiento, o sea, hacíamos despacho anticipado, retiramos el terminal de almacenamiento, y lo que podíamos retiramos en ese momento, todavía se practicaba la descarga directa de vapor a camión, ¿no? O sea, del barco, el contenedor bajaba al camión y de ahí se iba al local del importador. Y se reducían tiempos y costos, y eso se hacía en esos tiempos. Entonces, en el año 2010, ojo que surge DP World, y DP World ya tiene ahí estamos hablando de logística, ¿no es cierto? La logística portuaria. Cambian las condiciones, en DP World ya no podíamos hacer descargas directas, ¿no? En DP World tenía un procedimiento donde la mercancía llegaba a la zona de pre-stacking, y luego, de la zona de pre-stacking, como ya tenías levantes, tenía que hacer los trámites y te entregaban dentro de las 48 horas, como es ahora. Dentro de las 48 horas. Entonces habló de un despacho de 48 horas. Y entre las 48 horas, como ustedes saben, cuando retiran, pagan los 120, 130 que se está pagando ahora. Y si no retiran entre las 48 horas, bueno, ya le suban $100 más, ¿no es cierto?, por uso de área, y pagas el diferencial. O sea, la idea es sacarlo dentro de las 48 horas, ¿no? Entonces, si tenías el levante, incluso antes de la llegada de la nave, si el canal verde, pues podías retirar tranquilamente, ¿ya? Entonces, este despacho anticipado se mejoró, ya no había requisitos, se trabajó con una garantía previa. Y le decía que el día de ayer que fuimos conejillos de Indias, porque recuerdo mucho de cuando numeramos la primera DAN a nivel nacional de esta modalidad de despacho. Bueno, la aduana nos notificó, ¿no? Y la primera notificación fue algo absurdo, ¿no? Adjuntar volante de despacho. Ok, ¿cómo vas a adjuntar a volante de despacho? Hay que responder si todavía no llega la nave. Ok, observación 1, levantada. Y eso era naranja, y estábamos presentando la declaración antes de que llegue la nave. Ok, segunda presentación, ¿no es cierto? Respondimos la notificación, no hay volante, la nave no llega. Segunda notificación, ajuste de valor, hay una diferencia de valor de una mercancía, de una DAN que tomó como referencia la administración, que generaba, creo, $50 o $100, ¿no? Ok, segunda notificación, tiene garantía previa a la numeración, por lo tanto no pueden observar el valor en aduana sin esa etapa. Levantada la observación, se dio el levante, ¿no es cierto? Llegó la nave, hicimos una descarga directa, eso ingresó por APM, en ese tiempo APM todavía seguía haciendo vapor a camión, y al momento de retirar el contenedor, llegó oficial de aduanas, un escándalo, se estaba tratando de retirar mercancías sin el pago de impuestos, que era una práctica habitual, o sea, pagar los impuestos para retirar mercancía. O sea, a lo que quiero llegar es que el oficial de aduanas, o los oficiales en ese momento tampoco, como no conocían esta modalidad de despacho, trataron de hacer un escándalo en ese momento porque se estaba tratando de sacar mercancías sin control aduanero. Lógicamente, otra vez intervenir, decir, señores, revisen, hable con la administración, esta es una nueva modalidad, revisen, esto es garantía. Después de 2 horas o 3 horas, soltaron el contenedor con los miedos, tanto la administración por el primer despacho, y por el lado nuestro experimentando, lógicamente, esa salida en base a esa modalidad, y después, lógicamente, nos convertimos un poco en los asesores de aduana en esta parte, en este nuevo modelo de despacho, porque no todos lo hacían, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, estas normas, muchas de las normas, hay que aprovecharlas, hay que sacarle provecho. El decreto legislativo 1433, ¿no es cierto?, se publica en septiembre de 2018, modifica la 1053. A la 1053 que ya incluía una modalidad de despacho, y la 1053 tuvo diferentes modificaciones, o sea, aparte de la 1433 ha tenido otras modificaciones anteriores, ¿no es cierto? Pero llegamos a la 1433, que tiene su particularidad. Luego de 10 años, ¿no es cierto?, se modifica con esta 1433, se da un cambio otra vez en el procedimiento aduanero, y ya comenzamos a hablar de la aduana sin papeles, ya comenzamos a hablar de la DAN, de la DAN electrónica. Ya la aduana sacó un informe en el año 2018
donde manifestaba que de acuerdo al procedimiento de PG 0110, con su modificatoria del año 2014, ya no se debió exigir documentos a partir de esa fecha. O sea, la DAN no debería presentarse, porque debería ser electrónica. Así salió el informe, estábamos en 2018, ¿no? Y bueno, salió la norma, tenía esa tendencia, la aduana comenzó a hablar de documentos electrónicos, eliminación de trámite preferencial, y salió el famoso FAS, ¿no? Entonces, este 1433, el objeto de esta norma tenía tres aspectos particulares. Primero, la facilitación del comercio exterior. Otra vez, facilitar el comercio exterior. O sea, ¿cuál era el objeto del 1433? Facilitar el comercio exterior. Claro, pero decíamos, ¿qué más? O sea, ¿la aduana va a facilitar el comercio exterior? Va a seguir facilitando, pero ¿cómo? O sea, tenemos verde, tenemos 85% de canal verde, 80%, 85%. ¿Qué más nos va a dar la aduana como facilitación de comercio exterior? Entonces sale el FAS, eliminación de papeles. Gestión aduanera virtual, uso intensivo de la tecnología. Y lógicamente con esta norma también salió el despacho anticipado obligatorio, porque la aduana no cumplía con sus indicadores, con sus metas para implementar el despacho anticipado. ¿Ok? Entonces, esta fue una primera etapa en donde ya el agente o los agentes de aduana debieron ir preparándose, si ya no sabían en el 2008, la norma como salió en el 2008 y implementada en el 2010 y pasó cerca de 10 años y no habían practicado el despacho anticipado como tal, pues ya era una alerta para tenerlo en consideración porque ya se convertía en obligatorio. Bueno, no le seguro muchos no le tomaron atención, es casi seguro que muchos no le tomaron atención. ¿Okay? Después lo vamos a comentar, porque o mejor dicho, para comentarlo de una vez, el 31 de diciembre de 2019 que se puso en vigencia la norma, hubieron problemas, pues, para poder despachar de manera anticipada, porque muchos no sabían, los importadores no sabían, y muchos tenían los temores de realizar despacho anticipado porque no lo habían hecho, no lo habían practicado, no lo habían implementado, no le habían asesorado a su cliente con relación a esta modalidad de despacho que permitía reducción de tiempos y costos. Y lógicamente, para los que ya lo hacían, era una ventaja competitiva. Profesor, Era una una consulta. diferenciación. Dígame. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que el despacho anticipado, usted solamente habla del marítimo, ¿no? Y yo quisiera un poco que de repente explique qué ventaja le encuentra en el caso del aéreo. En el marítimo o en el aéreo, cuando hablo de despacho anticipado son las dos. En el marítimo sí, de repente me voy más al marítimo, porque la administración, o sea, casi el 90% de nuestro comercio exterior peruano se va por el lado marítimo, ¿ya? Partiendo de esa que coincide más o menos con el 90% de los canales verdes. Entonces la aduana más importante, la aduana del Callao, la segunda es Paita y la tercera es Matarani. El aérea, sí, claro, ¿cómo que no también? Recuerdo mucho otra experiencia. Un cliente me llama el 1 de mayo, ¿ok? El 1 de mayo, era un viernes, feriado, y me llama desesperado porque le llega una carga aérea, y esa carga aérea tenía que entregarse el día domingo. Estábamos feriados, viernes, sábado, domingo. Ok, yo digo, tienen que hablar, me decía, tienes que hablar con la intendente o con la superintendente para que nos puedan numerar la DAN y nos dan porque si no perdemos el contrato. O sea, y voy a llamar al superintendente para decirle una pieza de una máquina que iba a realizar el proceso productivo. Había que numerarlo porque, lógicamente, seguro que nadie me contestaba ese día. Ok, ¿qué hicimos? ¿Cuáles son las decisiones? No podíamos aplicar despacho urgente, porque ustedes saben que numeran despacho urgente y teníamos que ingresar el documento a la aduana para que la aduana asigne los pases oficiales y pueda atenderlo durante esa etapa. Y lo único que dio fue el riesgo, o sea, lo único que nos quedó como alternativa y como riesgo fue, ok, el sábado lo numeramos anticipado, y el sábado tú cancelas los impuestos, ¿ya? Y cancelas los impuestos. Si sale verde, a buena hora. ¿Ok? Si salen naranja o rojo, no vamos a poder cumplir, pero ese es el riesgo. No, pero tienen que hacer, no podemos hacer nada. Ese es el riesgo. Bueno, la nave llegaba a las 8 de la mañana y teníamos que transmitir el domingo, y teníamos que transmitir el manifiesto, lógicamente, entonces, a las 10 de la mañana, 2 horas antes, fuimos a las 8,
lanzamos el manifiesto, era un importador que tenía trayectoria satisfactoria, y ya también lo habíamos monitoreado así, y le salió Canal Verde. Así que el domingo llegó la nave, descargaron en un camión y se fue. ¿Ok? En el aéreo funciona. En este caso particular, con el ejemplo que te doy, o con muchas otros tipos. O sea, claro, si fuera un diferido, aparte que ya no puedes hacer diferido en el aéreo, porque igual hay multas, ¿no es cierto? Salvo que sean menos de $1000, o salvo las excepciones que existen. Pero sí existe la posibilidad de mejorar un tiempo, de repente unas horas, ya no días, como en el caso del marítimo, pero sí horas. Y esas horas son muy importantes muchas veces, ¿ya? Y esto también es en terrestre, ¿ya? Y es fluvial cuando hablamos por Iquitos, o sea, funciona el anticipado en todo sentido, ¿eh? Entonces, si es el aéreo, te doy ese ejemplo, y pueden haber muchos más, que podemos comentarlo más adelante, ¿ya? Pero las alternativas tenemos que tenerlas en claro, ¿ya? Y en ese momento tampoco no era el despacho anticipado no era obligatorio. Cuando aplicamos esto del justo un feriado 1 de mayo, uno estaba tranquilo, ¿no? ¿Cierto? Ya imagínense, pues era feriado, pues, ¿no? Y bueno, a veces los agentes van a Boy Scout, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo. El segundo aspecto que traía esta norma, o sea, que ya lo recoge en la normatividad aduanera, es cautelar la seguridad de la cadena logística. Acá comenzamos a hablar ya de seguridad de la cadena logística. Claro, lo que eran VAS, no sé, saben lo que es VAS, ¿no es cierto? Algunos, no sé si todos saben. El estándar VAS es un sistema de seguridad que se implementó en el año 96, que Estados Unidos lo implementó, o sea, fue una coalición empresarial que lo implementa Estados Unidos en el año 1996 para poder prevenir delitos vinculados al narcotráfico, porque en el año 96 la empresa Mattel, la que fabricaba las muñecas Barbie, se vio afectada por un embarque que le llegó y que estuvo contaminado con drogas. A partir de ese momento, Mattel y todas las empresas se juntaron varias empresas americanas con la aduana americana y crearon este estándar VAS, que no es una norma legal, ¿ok? Que simplemente es un estándar establecido por las empresas americanas, con la aduana americana, para poder prevenir actos ilícitos en ese momento vinculados al narcotráfico, ¿ya? Y sobre todo para los países, lamentablemente estamos en la lista, ¿no es cierto? Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Bueno, en países miembros de la comunidad andina, ¿no? Principalmente Colombia y Perú. Para eso se crea el VAS, ¿ya? Y solamente para la aduana americana, o sea, para el comercio con Estados Unidos, mejor dicho, no para los demás. Acá en el Perú se difundió y se marketeó, y ustedes van a la aduana y van a encontrar muchos operadores con su insignia y VAS, ¿no es cierto? ¿Serán seguros? Es un tema de evaluar. El año 2001, a partir de las torres del siniestro, las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas, cambia, o mejor dicho, el VAS amplía, ¿okay? su prevención, ya no solamente al narcotráfico, sino cualquier acto ilícito en el comercio exterior, ¿ya? Y se junta con el CITIPAT, que el CITIPAT es otro estándar de la ONU americana con empresa americana para prevenir delitos vinculados al terrorismo y financiamiento del terrorismo. Entonces se une el VAS con el CITIPAT. Estas digamos, estándares o programas de seguridad, o como queremos llamarlo, podemos hablar de programa de seguridad, le sirvió, ¿ok?, a partir del año 2002 a la OMA, Organización Mundial de Aduanas, para poder crear la figura del operador económico autorizado. Porque ya se tenía un estándar, se tenía digamos, una experiencia, y la OMA lo toma esa experiencia para crear en el marco de la experiencia del VAS y del CITIPAT el operador económico autorizado, ¿no? Entonces se comenzó a hablar de seguridad en la cadena logística, y miren, el término seguridad en la cadena logística. Acá no hablamos de seguridad en la aduana, acá hablamos de seguridad en la cadena logística. Y ayer, cuando comentaba su compañero, no sé si fue Roger, que comentaba qué cosa es la cadena logística, ¿no es cierto? O hablamos de la distribución física internacional, ¿no? Y hablamos de la logística del comercio internacional. Entonces, cuando hablamos de cadena logística, se refiere a todas esas actividades que nacen del local del exportador y terminan en el local del importador, todas las actividades. Estamos en el Perú.
Y la aduana peruana, ¿por qué quiere cautelar la seguridad de la cadena logística? Porque quiere saber qué mercancía está llegando y de qué manera está saliendo de origen para que llegue acá al país, y si tiene ciertos niveles de seguridad o son operadores seguros, entonces la aduana peruana le va a facilitar el ingreso a la mercancía. Y al revés, si hay una salida de un exportador que es OEA y de la gente de una OEA y es una mercancía operada por operadores económicos autorizados, valga la redundancia, pues al otro lado, ya no solamente Estados Unidos, sino a los países donde hay reconocimiento mutuo, Corea, Argentina, México, Colombia, por ahí no sé, y Estados Unidos, bueno, es el que ha aceptado hace poco, que tenemos reconocimiento mutuo, entonces ese embarque ingresará a estos países ya sin muchas trabas. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de precintos inteligentes, que la aduana ahorita lo está probando, para poder hacer el monitoreo desde lo local del exportador, donde se coloca en Trujillo, por ejemplo, con la agroindustria, que se coloca estos precintos y se van monitoreando, de tal manera que uno ya puede hacer un rastreo si es que en algún momento tratan de abrir el contenedor, se para el camión, demora, o sea, hay todo un tiempo que se está manejando para poder establecer la seguridad en exportación y así prevenir, por ejemplo, la contaminación de carga. Pero esa contaminación de carga no solamente significa que el precinto va a ayudar. Son operadores, ustedes, por ejemplo, son agentes ahora, y si no son OEA, también tienen que tomar medidas de seguridad, como hablábamos el día de ayer, para evaluar al cliente, para evaluar al proveedor, para saber de qué manera está viajando segura la carga. ¿Ok? Con resguardo, sin resguardo, etcétera, etcétera. Entonces buscaba también esta norma cautelar la cadena logística, ¿okay? En general, no solamente la parte aduanera. Entonces hablamos de seguridad jurídica, despacho seguro, operador seguro, seguridad en transporte, aduanas, almacén, puerto, seguridad en la documentación, seguridad en la información que se transmite, seguridad. ¿Ya? Ojo, 2018. Y por otro lado, es adecuar la normativa aduanera a estándares internacionales, que ya hemos hablado de la OMC, ¿no es cierto? El acuerdo de facilitación de la OMC, vinculado al despacho aduanero y al levante, como lo habla la OMC también, o sea, vinculado a las gestiones aduaneras, ¿no? Y tenemos la OMA, en el marco SAFE, que crea el OEA, en el año 2002, y los tratados de libre comercio. Tratado de libre comercio, como su nombre lo dice. También que la finalidad de estos acuerdos es eliminar los obstáculos para que las mercancías entre los países que han firmado este TLC, lógicamente, ingresen sin barreras. Por eso cuando viene una mercancía que paga 6%, aplicamos el certificado de origen de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, pues le quitamos la barrera arancelaria del 6% para que ingrese sin esa barrera, 0%. ¿No? Una desgravación al 100% o la desgravación que se hace dependiendo de la negociación que se tenga en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este es el objeto de la norma. Entonces, quienes en el 2018 le tomaron atención, ya comenzamos a hablar uso intensivo de la tecnología, ya comenzamos a hablar de la categoría de los operadores de comercio exterior, ABC, ya comenzamos a hablar de que se tenía que tener un portal para la trazabilidad de las operaciones, ya se comenzaron un portal, o sea, la página web de la empresa, ya se comenzaron a hablar de cambios en el servicio, y la aduana ya introdujo un servicio de calidad como uno de los requisitos a los operadores de comercio exterior. ¿Okay? Pero hay que tomar atención. Claro, cuando se puso en vigencia, recién muchos operadores comenzaron a tomar la atención a lo que ya estaba publicado en el año 2018. Repito, septiembre de 2018 se puso en vigencia el 31 de diciembre de 2019. ¿Y por qué demoró tanto? Porque hubo una demanda a la comunidad andina con relación a este despacho anticipado obligatorio. O sea, habían operadores que lógicamente perdían con un despacho anticipado obligatorio, principalmente los almacenes aduaneros y las compañías navieras que se vinculan a los almacenes. Entonces dijeron a la comunidad andina, no nos pueden obligar, esto debe ser voluntario. Y en noviembre del 2019, ojo, todo lo que duró esa demanda, el noviembre de 2019, que después de un año, el Tribunal de la Comunidad Andina dijo si es posible aplicar el despacho anticipado obligatorio, y en diciembre de 2019 se publica la Ley General de Aduanas para ponerse en vigencia el 31 de diciembre de 2019 como estaba establecido de la normatividad, ¿no? Ahora, esto es
Lógicamente, esa norma tenía como objeto ya en su artículo primero facilitar las operaciones de comercio exterior, ¿ok? De las poblaciones aisladas. Perdón, estoy hablando de esto. Esta es la última modificación de la Ley General de Aduanas, la 1530 de hace poquito, el 3 de marzo de 2022, ¿no? Y modifica la Ley General de Aduanas en tres aspectos, ¿no? Facilitar las operaciones de comercio exterior de las poblaciones aisladas de frontera. O sea, hay comercio exterior fronterizo, ¿no? Entre Tumbes y Aguas Verdes en Ecuador, o Tacna con Arica, y lógicamente ese comercio exterior está vinculado a las capitales del departamento o de la provincia. Eso hay una vinculación. Pero hay lugares fronterizos en donde no están vinculados, son zonas aisladas, ¿no? De la frontera. Por lo tanto, se ha aplicado, se ha incluido como un régimen especial este procedimiento de ingreso y salida de mercancías por zonas aisladas de la frontera, ¿no? Que después lo vamos a comentar. Otorgar predictibilidad y seguridad jurídica a las operaciones comerciales, principalmente cuando nace la obligación tributaria y cuando se tiene que extinguir la deuda tributaria aduanera, y asegurar la correcta determinación del valor de las mercancías, vinculado principalmente al inicio de un proceso de valoración solicitando la devolución de los impuestos, ¿no? Esto seguro que lo van a ver ya con el profesor de valoración, ¿ya? Este decreto legislativo 1530 del 3 de marzo modifica los artículos 150 y 157, incorpora el artículo 98 de este procedimiento de operaciones, operaciones de comercio exterior de poblaciones aisladas de frontera, y deroga el artículo 158 de la Ley General de Aduanas, que establece el monto mínimo para pedir una devolución. Ahora no hay monto mínimo, ¿no es cierto? Antes el 0.01 del OIT, ahora no hay monto mínimo, se puede pedir cualquier monto y la Administración Aduanera Tributaria lo va a compensar. Entonces, si hablamos de esta 1530 y si hablamos, digamos, del segundo aspecto de predictibilidad y seguridad jurídica en las operaciones comerciales, nos estamos refiriendo específicamente, esto lo van a ver o lo han visto, no sé si lo han visto en tributación, ¿no? En la parte del Código Tributario y en tributación de manera particular, modifica el artículo 150 con respecto a cuándo es exigible la obligación tributaria, ¿no? Y ahí establecemos, digamos, el tiempo que tenemos para pagar. El tiempo. No digamos, el plazo, no dice, digamos, el tiempo o el momento que tenemos para pagar. O sea, no establece un plazo fijo el artículo 150 cuando establece cuándo es exigible la obligación tributaria aduanera cuando se despacha una mercancía al amparo del régimen de importación al consumo sin garantía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se va a pagar los impuestos. ¿Ya? Cuando es con garantía, es garantía previa a la nominación. Y en el despacho anticipado, cuando se cancelan los impuestos, el tiempo que se tiene para pagar el impuesto es hasta el día que termina la descarga. Hasta ese día podemos pagar los impuestos. Porque a partir del día siguiente, del término de la descarga, la deuda tributaria o la obligación tributaria es exigible. ¿Qué significa? Que yo debí pagar el día de hoy, 28 de abril, que terminó la descarga. No lo hice el día de hoy, mañana me acerco a pagar, o lo pago electrónicamente, todavía hay pagos por el banco, que es lo mínimo ya, pero ya tengo de por medio intereses. Entonces, cuando ya se vuelve exigible la deuda tributaria o la obligación tributaria aduanera, significa que se venció el plazo para pagar, y a partir de que es exigible se comienzan a pagar intereses moratorios, y ya la Administración de Aduana puede exigir el pago de la deuda también de manera coactiva, ¿ya? Pero eso hay que identificar. Cuando ya es exigible, o sea, a partir del día siguiente, el término de descarga en despacho anticipado, significa que nos hemos demorado en pagar, vamos a hablar de esa manera, y al día siguiente vamos a pagarlo con intereses, ¿ya? Y en el despacho diferido, ¿cuándo es exigible? A partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Por lo tanto, Juan Orihuela, Huarcaya, ¿estás ahí? Sí, profesor, dígame. Buenas noches. Ok. ¿Hasta cuándo tengo para pagar el despacho diferido? El despacho diferido,
mismo día como se llama de la numeración. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque al día siguiente es exigible, Así ¿no es es. cierto? ¿Ya? Entonces, así lo debemos ver, ¿no? O sea, claro, cuando leemos las normas, es exigible, ya tenemos que, o sea, relacionarlo, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos para pagar el despacho diferido? Prácticamente no hay tiempo. El día que se enumere, ese día se paga, porque al día siguiente es exigible. ¿Y qué significa? Que se comienzan a aplicar los intereses moratorios. ¿Ya? Moratorios, también hay intereses compensatorios. ¿Ya? ¿Hasta cuándo tenemos para pagar el despacho anticipado? Hasta que termine la descarga, porque al día siguiente es exigible. ¿Ok? ¿En dónde está la principal modificación del artículo 150? En el caso del despacho diferido, garantizados al amparo del artículo 160, ¿no? Entonces, la obligación tributaria aduanera es exigible en el régimen de importación por el consumo cuando está garantizada la deuda, al amparo del artículo 160, una garantía previa a la numeración. Antes era a partir del 16º día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. Ahora es a partir del 6º día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Acá cambia la condición, la fecha del término de la descarga, con la fecha de la numeración de la declaración. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos para pagar? Hasta el 5º día. Acá creo que hay no sé si es un ejemplo. Ok, se numeró el 22.3. La deuda tributaria aduanera se debe pagar hasta el 27.3, que es el 5º día, y es exigible, ¿no es cierto?, a partir del 6º día, o sea, a partir del 28 de marzo, donde se comienzan a aplicar intereses moratorios. ¿Ya? A lo que quiero llegar es que la norma no te dice, ¿ok? La norma no te dice cuál es el plazo para pagar, sino te dice cuándo es exigible la obligación tributaria. Considerando eso, entonces es exigible a partir del día, y ustedes, si es a partir del día siguiente del término de descarga, por lo tanto, lo tienen que pagar hasta el término de descarga. ¿Ya? No van a encontrar plazos para pagar. Se tienen que entender de esta manera con la exigibilidad de la obligación tributaria. Ahora, ¿por qué cambia acá Profesor, el término? Sí, sí, sobre el punto que estaba hablando, buenas noches. hola. Sobre el punto que estaba hablando, también ahí hay un tema sobre cuando es diferido y garantizado. Digamos, si yo lo numero al 14 día, al 14º día, solamente tengo un día para pagar. Si tú lo numeras el 14º día, tienes un día, Del no, término de descarga. no, pues, olvídate el término de descarga. Olvídate el término de descarga, ya no es término de descarga, ahora es numeración de declaración. ¿Ya? Tú lo numeras el día Pero, 15, tú lo numeras el día 15 antes que entre en abandono, si te estás refiriendo al abandono. ¿Ah? ¿O a qué te estás correcto, refiriendo? por el abandono legal. Porque Correcto. una carga que está en abandono legal no lo No puedo puedes numerar con aplicar. garantía. Correcto. Pero si tú lo numeras el día 15, estás cortando el abandono, ya numeraste. ¿Ya? Y a partir de la numeración, tú tienes, digamos, los 5 días para pagar porque el 6º día es exigible. La Ahora, mercancía ya no está en abandono, ¿ah? La mercancía ya no está en abandono porque le has cortado el abandono el día 15. Y surge otro plazo para que la mercancía caiga nuevamente en abandono, que es a partir del día siguiente de la numeración, 30 días, y después de 30 días cae en abandono legal. ¿Ya? Entonces tú el día ok. 15 cortaste el abandono y tienes los 5 días para pagar y el 6º día es obligatorio. ¿Ya? ¿Y por qué cambia, por ejemplo, y a eso también quiero responder, cambia el término de descarga con la numeración de declaración? Entonces, cuando decíamos predictibilidad, ¿no? Y seguridad jurídica de las operaciones comerciales, por este lado va. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ustedes numeran esa carga al amparo del régimen de depósito aduanero. Eso también ayer escuché, creo que tú, Juan Miguel, me decías depósito autorizado, ¿no? El término depósito aduanero, el régimen y el depósito o el almacén aduanero se llama también depósito aduanero, coincide, ¿no? Antes era depósito aduanero autorizado, ¿ya? Ahora ha quedado en depósito aduanero tanto el régimen como el nombre del almacén. El almacén aduanero antes se llamaba terminal de almacenamiento, ahora se llama depósito temporal. ¿Ya? Solo para aclarar términos, porque también eso
cuando ustedes tengan que, digamos, estar conversando con el cliente, conversando con la aduana, rindiendo el examen, tienen que hacerlo con propiedad, ¿ya? Entonces hay que verlo. Entonces, ¿por qué cambia? Porque cuando yo numero un despacho, perdón, cuando yo numero un depósito, pues cambia la norma, porque cuando yo numero un depósito, ¿no es cierto? La mercancía puede estar hasta un año. Entonces, pero si yo hoy día, 28 de abril, numero el depósito, gestiono todo el traslado y listo, ya terminó, regularicé, vamos a suponer el día de mañana, 29. ¿Ok? Regularicé. Y numero en octubre. Entonces, ¿qué va a pasar con el término de descarga? Porque ya se venció el plazo, ¿no es cierto? Entonces no era posible, digamos, considerar esta normatividad para el caso de los depósitos. Y ahí sí ya vamos otra vez del vacío de la ley, que no es la intención de la norma, sino que se consideró simplemente las cargas que llevaban y que se aplicaban directamente al régimen de importación para el consumo, y no se pensó al momento de legislar que las cargas podían ir al depósito aduanero, y estos 15 días que se tenía, como decías, Juan Miguel, se vencían, pues. Entonces estamos hablando de 7 meses, ¿no? 6 meses, 5 meses, lo que sea, de acá a octubre. Por eso ahora se ha considerado la fecha y la numeración de la declaración, ¿ya? Y la puedes garantizar y tienes 5 días para pagar contra la fecha de numeración y no contra la fecha de descarga como era antes, porque no se podía aplicar la norma. Y ahí sí existía el vacío de la ley, ¿ok? Por eso cambió, y por eso que hablábamos que el objeto de la norma es otorgar predictibilidad. O sea, predictibilidad significa tú ya sabes lo que va a ocurrir con lo que estás pidiendo. Y eso así de simple, ¿no? Pues podemos hablar, ustedes también tienen un curso de la ley de procedimiento administrativo general, pero predictibilidad es eso. Saber lo que va a ocurrir finalmente con algo que tú estás solicitando o pidiendo en el marco de una norma. Si todo está correcto, pues te van a permitir la numeración de la DAN, ¿no? Tú sabes que eso va a pasar. Si está incorrecto y tú sabes que está incorrecto, pues no vas a poder numerar la declaración de aduanas, ¿no? ¿Ya? Y darle seguridad jurídica a las operaciones. Claro, acá no había seguridad jurídica porque lógicamente no se podía aplicar la norma. ¿Ya? Pues hay un vacío. Ahora se ha aclarado con esta 1530. Y luego el 19 de marzo, también hace poquito, salió el decreto legislativo 1535, que regula la calificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones administrativas y o recaudadas por los SUNAT conforme al perfil de cumplimiento, así como los efectos de dicha calificación. Entonces, el objeto de esta norma es crear el perfil de cumplimiento de todos los contribuyentes, ¿eh? Y esto es tributario en general. Y ahí están los operadores de comercio exterior, están los operadores intervinientes, si ya lo incluimos en la terminología aduanera. Pero este es general. Entonces se va a crear un perfil de cumplimiento que asigna a los sujetos que deben cumplir con las obligaciones tributarias aduaneras y no tributarias administradas o recaudadas por la SUNAT, se le crea un perfil de cumplimiento. Estas obligaciones tributarias administradas y o recaudadas por la SUNAT está referido, por ejemplo, a ESALUD, ¿ya? Que no son impuestos, se le han encargado a la SUNAT cobrar ese impuesto. Antes se le paga directamente a Salud, ahora se le ha encargado a la SUNAT, y son ellos los que administran y recaudan este impuesto, que no es, digamos, de su propia función, ¿no? Entonces, este decreto legislativo 1535 modifica los artículos 20, 26, 160 y 167 de la Ley General de Aduanas, creando, o se va a crear este perfil de cumplimiento. Y este perfil de cumplimiento tiene la finalidad de incentivar, a través de la creación de perfil, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias aduaneras y las no tributarias administradas por la SUNAT. El pago correcto, oportuno de los impuestos, como también el cumplimiento, ¿no?, de las exigencias aduaneras, para lo cual se puede establecer facilidades o limitaciones según el nivel de cumplimiento, así como mejorar la labor de control de dicha entidad mediante la utilización eficiente de sus recursos. O sea, ¿qué significa esto? Que te van a dar más facilidades. Si es categoría A, y si vas a permanecer en la categoría, te van a dar más facilidades. Si eres OEA, te van a dar más facilidades incluso. Si eres categoría C, te van a limitar, incluso te van a sacar del mercado. Entonces ya no solamente hablamos de trayectoria satisfactoria, ahora es trayectoria satisfactoria en base al perfil de cumplimiento que se asigna a cada operador. Y este perfil de cumplimiento es de calificación asignada por la SUNAT a los sujetos según los niveles de cumplimiento.
Entonces van a establecer 5 niveles que todavía no están, y el reglamento lo va a establecer. Lógicamente, estarás en el nivel 1, 2, 3, 4, 5, y en base a esos perfiles se te va a dar las facilidades, ¿no es cierto? Como también limitar en las facilidades, ¿ya? Una de las limitaciones, por ejemplo, que después lo vamos a ver, está direccionada al despacho de 48 horas. O sea, si tienes un perfil, la administración tributaria, la SUNAT, para ser más claro, te va a dar las facilidades para que tú puedas retirar tu mercancía en el menor tiempo posible. Pero si estás en una categoría, en un nivel 1, vamos a poner, no sé todavía por el reglamento, no sé cómo va a estar estructurado, estás en el nivel 1, o sea, el más bajo, pues te van a hacer todos los controles, ¿no es cierto? Revisión de documentos, de repente revisión física, no sé, una serie de aspectos que la administración tributaria, en este caso, y aduanera de manera particular, va a tener que aplicar porque eres un contribuyente de perfil 1, por ejemplo, en base al nivel de cumplimiento. Estoy hablando, ojo, hipotéticamente. Y desaparece la figura de principal contribuyente o buen contribuyente aduanero, por ejemplo, para los regímenes de admisión temporal. Esos términos, principal contribuyente, bueno, desaparecen y ahora se le va a asignar el perfil de cumplimiento, ¿no? ¿Ok? Estas son las normas, últimas normas que han salido y que están modificando la Ley General de Aduanas, que vamos a verlo después. La parte tributaria no la puedo tocar mucho, lo tienen que ver, no sé si la han visto con el profesor, sino por ahí. Ahí le hemos revisado un poquito en dónde cambia, hemos cambiado un poquito de ideas y conocimientos. Pero sí voy a extraer por ahí la que corresponde a la parte que me toca a mi dictado, ¿no? ¿Cuáles son las normas de soporte de la Ley General de Aduanas? El reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Supremo 010-2009-F, y sus modificatorias. ¿Ya? Los diferentes decretos supremos que han salido para modificar, la última es la 367 del año 2019, ¿no? Y la tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas, aprobada por el Decreto Supremo 418-2019-F, publicado el último día del 2019, el día que se ponía en vigencia la 1433, o sea, la modificatoria de la 1433, en ese día sale la tabla de sanciones. Cuando todo el mundo pensaba, ya no hay multas, o sea, no va a haber sanciones para el despacho anticipado, ya no se preocupen, o sea, el 1 de enero estamos tranquilos porque no salió la tabla de sanciones, lo sacaron el 31 de diciembre y se puso en vigencia el mismo día que estuvo en vigente también el despacho anticipado. Ya muchos de los que están en la actividad habrán pasado la experiencia pues, de lo que ocurrió el 1 de enero del año 2020, ¿no? No el primero, porque todavía estaban bailando, el 2 de enero, ¿no? Llegaron a la oficina y ahora las multas, el importador y en fin, los dolores de cabeza. Y hubo, lógicamente, la administración de aduanas a tantos reclamos en enero, el 17 de enero creo que para ser más exacto, sacó pues una norma que se me ha ido el nombre del término. Bueno, una norma que permitía darle, digamos, ¿Discrecional, profe? ¿Perdón? ¿Discrecional? Discrecional, sí, pero hay otra, ahorita recuerdo, pero que significa una tregua, ¿no? Ok, vamos, adecúense, no lo vamos a sancionar hasta el 30 de junio del 2020. Ojo que todavía no había pandemia. Primero fue hasta marzo y se amplió hasta el 30 de junio de 2020. Discrecionalidad, creo que era discrecionalidad. Bueno, déjame recordar un poquito, creo que sí es norma de discrecionalidad. ¿Ya? Fue una marcha blanca, profesor, si mal no recuerdo. ¿Perdón? Fue una marcha blanca. Sí, una tregua, marcha blanca y... Déjame recordar el término, no sé si es discrecionalidad, pero vamos a poner esa marcha blanca, esa tregua que hubo hasta el 30 de junio, y el 1 de julio ya todos tenían que estar adecuados, ¿no? Así que es un poco, son las normas de soporte, ojo con todas las modificatorias que salen. Los procedimientos aduaneros han ido adecuando también al FAS, ¿no? Hay procedimientos generales, hay procedimientos específicos, y hay otros de recaudación, de fiscalización. Y todavía falta publicar el texto único ordenado de la Ley General de Aduanas. O sea, una norma que integre
¿ya? Que integre a la Ley General de Aduanas y a todas sus modificatorias. Eso está pendiente, ¿ya? Está pendiente y esperemos que pronto lo publiquen, ¿no? Un poco para ordenar, porque por ahí van a encontrar que se saltean los artículos de la Ley General de Aduanas, ¿no? De un número se pasan al otro, y ¿dónde está el 12, el 13, el 14? Bueno, no existen, pues, ¿no? Por el momento no existen y hay que ordenar. Por eso falta publicar el texto único ordenado de la Ley General de Aduanas, para poder ordenar la legislación aduanera en cuanto a la Ley General de Aduanas, su reglamento y tabla de sanciones aduaneras. Porque también hay normas de soporte que forman parte de la legislación aduanera, o sea, que se aplican en una gestión de aduanas, que es la Ley de Delitos Aduaneros, la Ley 28008 del 2003 y sus modificatorias. Hubo, también lo vamos a ver ahora, una última modificatoria, el Decreto Legislativo 1542, que ha modificado y que ha puesto un poco, y que ha generado preocupación en los agentes de aduana, ¿no? Porque uno de los, de las causas de defraudación de renta aduana, o motivo de defraudación de renta aduana, es asignar una incorrecta partida arancelaria. Asignar. ¿De quién es la responsabilidad de asignación? De los agentes de aduana. Pero este delito, en base a este delito de defraudación de renta aduana, no se beneficia el agente de aduana como tal. O sea, los delitos se realizan con la finalidad de que alguien se beneficie. Normalmente quienes cometen delitos, pues es digamos, hablar del importador o exportador, dependiendo de la modalidad, ¿ya? Y pueden utilizar de cómplices a los agentes de aduana. Pero quienes se benefician son los principales actores del comercio exterior. Entonces que por ahí está un poco, digamos, hay dudas al respecto, pero una de las cosas también que tenemos que tener claro, y después lo vamos a hablar, es que esta ley se aplica cuando de por sí hay una intencionalidad de sorprender a la administración, o evadiendo el control, o tratando o evitando el pago de acuerdo a ley. O sea, ya hay una intención, y a eso se le llama dolo. Y en ese aspecto, ustedes, lógicamente, si son operadores seguros, que es lo que busca la administración, no van a tener ningún problema con esta norma. ¿Ok? Pero si no son operadores seguros, no evalúan a su cliente, no contratan proveedores seguros, o no tampoco le hacen las evaluaciones, no revisan bien la información, la documentación, o sea, no cumplen con su función, pues se pueden ver involucrados, sí, en esta ley, y vamos a ver esta palabra, se dejan sorprender o son sorprendidos por delincuentes, ¿no? Ese es el tema. O sea, la gente aduana lo hace de buena fe, pero viene un cliente que es un tramposo, un delincuente, vamos a hablar, y va a querer utilizar los servicios de la agencia aduana para poder cometer su ilícito. ¿Ya? Por eso hay que evaluar muy bien a los clientes. El texto único ordenado del Código Tributario, que ahora sirve de soporte, una norma conexa a la Ley General de Aduanas por las últimas modificaciones, el Decreto Legislativo 1530, ¿okay? Que le da toda la parte de reclamaciones ya está por el lado del Código Tributario, ¿no? El proceso contencioso en este caso particular. El texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley 27444, que siguió también, en este caso, tiene sí su texto único ordenado, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 004-2019 del 25 de enero de 2019. El arancel de aduana del Perú, aprobado por el Decreto Supremo 404-2021 del 31 de diciembre de 2021, vigente a partir del 1 de enero de este año, ¿no es cierto?, con la 7ª enmienda. Y por último, otras normas de comercio exterior que se aplican en la gestión aduanera, la ley de telecomunicaciones, en la ley de salud, en la ley de productos de QBF, insumos químicos y bienes fiscalizados, el ingreso y salida de productos que tengan, digamos, el mapa del Perú, indistintamente del producto que sea, ¿no? También tiene restricciones. O sea, hay normas que finalmente van a tener que aplicarse en la gestión aduanera y que se deben cumplir para efecto de que la mercancía ingrese o salga del país, ¿no es cierto?
Todo soportado por la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que ya tiene conexión con la Administración de Aduanas. Entonces, el artículo 3 del reglamento de la Ley General de Aduanas nos indica lo siguiente, ¿no? Para efecto del reglamento de la Ley General de Aduanas se entenderá por ley a la Ley General de Aduanas, el decreto legislativo 1053. O sea, ¿qué dice? Que cuando ustedes lean, ¿no es cierto?, en el reglamento, el término ley está referido a la Ley General de Aduanas, de acuerdo al artículo 3 del reglamento, ¿no? Entonces, no está referido a la Ley de Procedimiento Administrativo General, no está referido al Código Tributario, no, está referido a la Ley General de Aduanas. Por ejemplo, las funciones de determinación de la deuda tributaria, recaudación, control y fiscalización conforme a la Ley General de Aduanas. Esto está en un articulado del reglamento. Se trata de mercancías señaladas en los incisos B y C del artículo 92 de la ley. ¿Ok? Y cuando la Ley General de Aduanas haga referencia a un artículo sin mencionar el dispositivo al cual corresponde, se entenderá referido al reglamento de la Ley General de Aduanas. Entonces, en la ley podemos encontrar el reglamento determina el plazo. Las categorías, sus rangos y los periodos de medición se definen en el reglamento. Y de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Entonces, cuando hablamos de reglamentos, estamos referidos al reglamento de la Ley General de Aduanas. Esto ya es por un tema de orden, ¿no es cierto? Y hay que tenerlo también en consideración, ¿ya? Esta es la estructura de la Ley General de Aduanas. La sección primera, disposiciones generales, es el título de cada sección. Son 11 secciones. La primera, disposiciones generales; la segunda, sujeto a la obligación tributaria; la tercera, regímenes aduaneros; cuarta, ingresos de mercancías, destinación, etcétera, etcétera. Hasta la 11ª, que son procedimientos aduaneros. Disposiciones complementarias finales, disposiciones complementarias transitorias, disposiciones complementarias modificatorias, disposiciones complementarias derogatorias. Esta es la estructura de la Ley General de Aduanas. Y esta es la estructura de su reglamento. Acá ya no hay 11 secciones, hay 10. Y en algunos casos coinciden con los nombres, ¿ya? Y las disposiciones complementarias que complementan, vuelvo a repetirles, a la normatividad, tanto finales como transitorias. Esto ahora es parte del trabajo que van a hacer ahora más tarde. O sea, crear ustedes su propia estructura. ¿Cómo lo van a hacer? Miren, por ejemplo, acá, la sección primera. ¿Cuántos títulos comprende? O sea, si entramos a la Ley General de Aduanas, la sección primera, o sea, desagregan acá, van desagregando, y tienen el título 1, que está referido a objetos, definiciones y ámbito de aplicación. ¿Ok? Esa sección primera. Y entre paréntesis le colocan los artículos 1 y 2, en este caso, de la Ley General de Aduanas. Es el 1, el 2 y el 3, ¿no? El 1, 2 y el 3. O sea, la sección primera está comprendida por 3 títulos. ¿Ya? Perdón, por dos títulos. Por 2 títulos. ¿Ya? Y cada título, el título de la sección primera tiene el título 1, objeto, definiciones y ámbito de aplicación, que comprende los artículos 1, 2 y 3, y el título 2, principios generales, que contiene los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? La sección segunda, sujeto a la obligación tributaria, ¿ya? Se subdivide en título 1, servicio aduanero nacional, que tiene los artículos 10, 11, 10 hasta el 13. Está compuesto por el título, esta sección segunda, por el título 1, título 2, título 2, ¿ok? La sección segunda, 2 títulos, título 1, título 2. Pero el título 1 son principios generales, tiene del 4 al 9, ¿ya? Y la sección segunda, la sección segunda tiene, perdón, me estoy rayando. La sección segunda tiene el título 1, Servicio Aduanero Nacional, ¿ya? Del 10 al 13, y el título 2 de esta sección segunda se llama Operador de Comercio Exterior y se subdivide en 3 capítulos. Entonces ustedes tienen que subdividir esta sección segunda en los títulos 1, con 3 artículos, si es que no se subdivide,
el título 2, tal artículo, si es que lo tuviera, o si está subdividido en capítulo, por ejemplo, en este caso, la sección segunda está subdividida en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Los nombres y los artículos. ¿Por qué este ejercicio? Lógicamente nosotros no nos vamos a aprender la Ley General de Aduanas de memoria. Yo no la tengo la memoria tampoco. Yo recurro a mi ley, ¿no es cierto? Y voy buscando, de acuerdo a la sección, dónde voy a ubicar el tema que quiero revisar. Entonces lo que se trata acá es que ustedes creen su propio índice, si hablamos de esa manera, su propia estructura, de tal manera que lo tengan siempre presente cuando estemos hablando de regímenes aduaneros, pues está comprendido la sección tercera y tiene el título 1, 2 o 3 y los capítulos 1 y se lo van subdividiendo. De eso se trata el trabajo que van a hacer el día de hoy. Es leer la norma, leer las secciones, títulos y capítulos y generar una estructura. ¿Ya? No sé si me han entendido. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿O hay dudas? Sí. ¿Ya? Profesor, con un ejemplo, A ver, ¿cómo hacemos el ejemplo? Te vuelvo a repetir, puse ejemplo. Vamos a poner la sección segunda. Vamos a ponerle acá, a ver si puedo hacer el ejercicio acá, ¿ya? Profesor, disculpe, o sea, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo, es realizar a la mejor forma posible, o sea, cada uno de nosotros de tocar un punto específico, donde, como usted dice, no todo va a entrar dentro de nosotros, pero que nosotros tratemos de ese punto, encontrarlo de la forma más precisa y nosotros mismos ya tener algo así y entender nuestra estructura en forma Correcto, de... o sea, pero es toda la ley, ¿ya? Claro, Solamente no, dale. leyendo los títulos, o sea, las secciones, los títulos y los capítulos, ¿ya? Exacto, claro, claro. Correcto, Ah, o ya. sea, esta es la sección primera compuesto por 2 títulos, y en esto, ahí quiero borrar acá, espérate un ratito. Ya, yo por mi parte sí le entendí, profesor. Lo que pasa es que espérate, que tengo que habilitar que la edición no puedo. Ya, o sea, no, no está como para modificar esto. Está, Como imagen, ¿no? está como imagen, correcto. Como imagen. Ujú. ¿Ya? Pero esa es la idea, que ustedes lo vayan desagregando. Lógicamente, esto lo ponen en negrito, pues, ¿no? Cada uno en negrito, como ustedes quieran, en Word, en Excel, en PowerPoint. Excel es más fácil de poder trabajarlo, de repente, o en Word también, pero que tengan ustedes estructurados. Esa es la lectura del día de hoy. O sea, van a leer las secciones, los títulos, los capítulos, los artículos, de tal manera que en algún momento, cuando ustedes quieran revisar regímenes aduaneros, okay, van a entrar, ¿no es cierto? Van a esa estructura, está en el capítulo 1 de la sección tercera, y los artículos que comprenden del 5 al 8, creo, vamos a poner cualquier nombre. Entonces, de eso se trata, que les sirva como una guía, ¿ya? No solamente para el curso, sino en todo el tiempo. Yo lo uso, ¿no es cierto? Porque repito, yo no hay un índice pues en la Ley General de Aduanas, entonces quiero revisar no sé, régimen tributario aduanero, entonces comienzo a revisar ya el índice nada más y ya me voy y ubico en donde tengo que revisar en la parte correspondiente. ¿Ya? A ver, es el trabajo ahora más tarde, así que si tienen... Profesor, una Sí, consulta. Es dígame. de la ley y el reglamento también, ¿no? ¿O Correcto. solo de la ley? Ley y reglamento. Ya, ok. ¿Y ¿Ya? eso está habilitado para poder subir esta tarea hasta cuándo? Lo que no sé, o sea, lo deben hacer Hasta antes. mañana. Ya, Hasta ok. mañana. Ah, ya, perfecto. Ya. Se supone que lo van a hacer en las 2 horas que tienen o la hora y media, pero como ha escuchado su compañera, dan un plazo más de un día, ¿no? Así que tienen para trabajarlo tranquilo. Ahora una parte y lo complementa si no lo logran. Le va a ser muy interesante leerlo. Y de eso se trata, ¿no? De que ustedes inicialmente comiencen al menos a saber qué es lo que contiene la Ley General de Aduanas y su reglamento, solamente en base a una estructura. El contenido vamos a desarrollarlo en todo lo que sea necesario. ¿Ok? Ya la imaginación viene de ustedes. Profesor, este trabajo es individual, ¿verdad? Sí. Individual o grupal, profe. No sé si ustedes tienen grupos. Coordínenlo con la
este trabajo de manera particular, yo sí lo recomendaría que lo hagan individual. ¿Ya? ¿Lo pueden hacer grupal? Sí, pero de repente uno lee y el otro no. Y es armar una estructura individual para cada uno. Entonces sí, los recomendaría que lo hagan individual, al menos este de acá. Los otros cuestionarios que van a tener, sí lo pueden hacer grupal, no tengo ningún tema. ¿Ya? Creo que tienen grupos, o no lo tienen, se juntan y me dicen el grupo tal y ya los califico como tal. La idea no es hacerla difícil, hay que hacer fácil todo. Okay, hay que facilitar también la enseñanza. Ok, ¿cuáles son los principios generales sobre los cuales se basa la legislación aduanera? Vamos a partir, y hemos hablado de facilitación del comercio exterior. Principio que le hemos estado, y que nace, repito, en el año 91. La cooperación e intercambio de información entre las administraciones aduaneras y ahora con el sector privado también. Ya no solamente sector público, sino también sector privado, que es uno de los pilares del marco SAFE de la OMA, o el marco SAFE, SAFE de la OMA. La participación de los agentes económicos, delegándole funciones. Es importante la participación del sector privado, considerando la seguridad que le deben brindar a la administración aduanera, en este caso particular. ¿Ya? Y si hablamos en términos generales, a la administración tributaria aduanera. La gestión de calidad y uso de estándares internacionales, no solamente con los servicios que brinda la administración, que como le decía el día de ayer, es una de las mejores aduanas de Latinoamérica, con su defecto, como habló su compañero al final de la clase, ¿no? Pues, pero todavía hay funcionarios aduaneros que no entienden. Sí, no podemos negarlo, pero tenemos que reconocer también que hay un trabajo arduo de la administración. Y yo también podría decir que los que le han sacado provecho a la norma, los que han seguido la tendencia de la administración de aduanas, de la administración de las aduanas del mundo, de la OMC, han sabido encauzar sus procedimientos siguiendo esas tendencias, ¿ya? Tratando de cometer menos errores, tratando de poner no poner los filtros revisor tras revisor tras revisor, sino haciendo seguro al operador que participe en la gestión aduanera. Si hablamos de un liquidador, de un sectorista, de un revisor, del representante aduanero, de los auxiliares de despacho que participan. ¿Ya? Hay que buscar la seguridad de todos ellos. La buena fe y presunción de veracidad, otro de los principios elementales de la administración, por eso están los canales. Principalmente se refleja en los canales. Y la publicidad como una exigencia constitucional, publicidad de las normas legales que regulan la actividad aduanera. Ya estos son principios generales sobre los cuales se desarrolla la Ley General de Aduanas. Y como hemos dicho, esta facilitación de comercio exterior se recoge en el artículo 4 de la ley. Creo que ayer dije artículo 8. Está en el artículo 8 del 809, está en el artículo 4. Artículo 8 está en presunción de veracidad. No, está bien. El artículo 4 vinculado a la facilitación de comercio exterior. Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior. ¿Ok? Este es el primer artículo que hay que recordarle a veces a los funcionarios aduaneros. Me estás poniendo un obstáculo cuando no deberías. Lo deberías rectificar de oficio para facilitar el trabajo aduanero. ¿Por qué tengo que presentar un expediente? O sea, yo rectificar en el sistema, transmitirlo, presentar un expediente y luego simplemente lo que hace el funcionario es jalar la información para poder corregirlo, ¿no? Cuando podría ser el trabajo directo del funcionario aduanero en el marco de este principio de facilitación. ¿Ya? Vuelvo a repetirle, no todo es bonito, pues a veces en la actividad aduanera, ¿no? Por parte de la administración. Y estos servicios aduaneros que son esenciales, y que están destinados a facilitar el comercio, lógicamente lo que van a hacer es contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. ¿Ya? Entonces, van a contribuir al desarrollo nacional en cuanto ahorran tiempos y costos, en cuanto los importadores y exportadores realicen sus operaciones de manera óptima, de manera segura y de manera oportuna. ¿Ya? Y lógicamente, realizándolo en el marco de la ley para que el control aduanero no se vulnere, ¿no? Y lógicamente se afecte el interés fiscal. Eso es básico y elemental también tenerlo en consideración. La aduana va a facilitar, pero consideren también qué es lo que busca la administración para poder apoyar
digamos, las actividades aduaneras por parte de las agencias de aduana o la empresa de servicio de entrega rápida o el beneficiario de material de uso aeronáutico o el almacén de duty free que tienen la posibilidad de trabajar con representantes aduaneros. Y en el marco de facilitación, para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la Administración Aduanera deberá expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso, control de documentos e información relacionada con tales actividades, sea esta soportada por medios documentales que ya desapareció, ya, chao papel, o electrónicos, que es lo que se está usando, y que gozan de plena validez legal. Así está en el artículo 4. ¿Ya? Entonces, esta facilitación de comercio exterior vinculada a los servicios aduaneros lo vinculamos con el artículo 6 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Y cuando decimos quién presta el servicio aduanero, o sea, quién brinda el servicio aduanero, quién da el servicio aduanero, entonces, de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la Ley General de Aduanas, el servicio aduanero es prestado por la SUNAT, o sea, por la propia Administración de Aduanas. ¿Ah? Recibiendo la documentación, procesándola, gestionando el despacho y finalmente otorgando el levante. Por ejemplo, en una declaración simplificada donde todavía un contribuyente se acerca a la ventanilla a realizar su trámite directamente. Ese servicio es prestado directamente por la SUNAT, como también en los canales rojos, donde existe todo ese procedimiento que continúa, donde participa el funcionario aduanero. Pero ojo con esto, ¿eh? El servicio aduanero también es prestado por los operadores de comercio exterior cuando actúan por delegación. En este caso particular, los agentes aduana, que son los principales operadores que actúan por delegación, en base a esta delegación de funciones, principalmente en el caso de los agentes aduana, controlar a las mercancías que ingresan, que salen del país y que pasan por sus oficinas, digamos. En el caso del almacén aduanero, le ha delegado la función de custodiar las mercancías hasta que se otorgue el levante. Entonces le va otorgando funciones y responsabilidades a los superiores de comercio exterior cuando actúen por delegación. ¿Ya? Entonces el servicio aduanero, ojo, es prestado por la SUNAT y por los operadores de comercio exterior cuando actúen por delegación. En el marco de este principio de cooperación e intercambio de información, lógicamente lo que se busca es la cooperación y el intercambio de información principalmente entre las administraciones aduaneras o ventanillas únicas del mundo, ¿no? De manera electrónica, o la integración de los procesos institucionales. ¿En dónde hay integración, por ejemplo, ya de las buses? ¿Dónde ustedes creen de las buses de determinados países con la nuestra? ¿En dónde encontramos esa cooperación entre administraciones de aduanas? ¿Dónde lo han percibido? ¿O dónde lo han podido, o dónde han podido trabajar esta cooperación e intercambio de información? ¿Alguien aplica, y de ustedes, agente aduana, muchos, seguro que han aplicado el Tratado de Libre Comercio al amparo de la Alianza del Pacífico, ¿no? Donde ya los certificados de origen lo encontramos en la BUCE. Se tramitó en la BUCE de Colombia y ya lo podemos reflejar en la BUCE de Perú. O sea, ya hay intercambio de información. Igual ocurre con México, donde ya no tenemos que presentar el documento porque ya lo tenemos en las ventanillas únicas. En el marco de los reconocimientos mutuos. Entonces hay una cooperación e intercambio de información, ¿no es cierto? En las aduanas del mundo, no solamente a través de las ventanillas únicas, sino también cuando se requiere información, por ejemplo, de algún despacho aduanero, donde la aduana quiere certificar que el valor de la mercancía es el mismo que se declaró en la aduana de China, por ejemplo, que a veces solicita información. Entonces hay intercambio de información y también se busca este intercambio de información y cooperación con el sector privado. ¿Ya? Con el sector privado. Bueno, las entidades públicas, esto está en el artículo 5 de la Ley General de Aduanas, que registran datos en medios electrónicos se encuentran obligadas, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, a poner a disposición de la Administración Aduanera dicha información de manera electrónica. ¿Ya? Y la Administración de Aduanas deberá disponer medidas para que el intercambio de datos y documentos que sean necesarios entre la autoridad aduanera y los operadores de comercio exterior se realicen también por medios electrónicos, que es lo que
en estos momentos hacemos cuando digitalizamos y virtualizamos a través de la plataforma de la SUNAT. Entonces, esta es la cooperación, este es un principio elemental para la administración de aduanas, está cumpliendo con sus objetivos, y hay mucho intercambio de información a través de la plataforma e incluso mucha comunicación con los operadores de comercio exterior. El artículo 6 nos habla de la participación de los agentes económicos. Y como dice acá, el Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de servicios aduaneros mediante la delegación de funciones del sector privado, que lo hemos hablado. A la gente se le ha delegado la función de controlar las mercancías que despachan. Aplica la ley, aplica el reglamento, aplica las normas vinculadas al despacho aduanero, normas de mercancías restringidas, por ejemplo. Y en general, todas las normas que sean necesarias para que esa mercancía ingrese acá al amparo de la normatividad legal correspondiente, e incluso para su salida, soportada en un régimen aduanero, de los establecidos en la Ley General de Aduanas, o los de secciones, o las regímenes especiales o de sección, o aquellos procedimientos, por ejemplo, regulados por normas internacionales, como el caso del tránsito comunitario, que no está regulado por la Ley General de Aduanas, sino por normas comunitarias de la Comunidad Andina, o por normas comunitarias de la LAI. ¿Ya? O la libreta de paso andina, que permite la salida e ingreso de vehículos para turistas. Eso no está regulado por la Ley General de Aduanas, hay normas internacionales. El cuaderno ATA, que se ha incluido en la legislación aduanera, ¿ya?, a los operadores de comercio exterior, y ya el procedimiento, pero ese cuaderno ATA tiene también su normatividad internacional. Ya después lo vamos a ver. ¿Ya? Uy, a ver un momentito. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Tienen preguntas? ¿Todo está claro? Profesor. ¿O parece claro? ¿O parece claro? Sí, dígame. Profesor, claro, de lo que estamos hablando ayer, he tenido una duda acerca de cuando el operador, ¿cómo se llama? El operador de comercio exterior, o sea, la agencia de aduana, está en categoría C. ¿Por qué tendrían que, la ley dice, ¿cómo se llama? Que si no renueva la agencia de aduana, lo suspenden 2 años al representante aduanero. Esta parte me parece injusta. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? A ver, ¿por qué llega un operador de comercio exterior a categoría C? Lo primero que tenemos que entender. O sea, y es lo que hemos estado hablando, bueno, algo hemos estado hablando. Primero es seguridad. Segundo, dentro de la seguridad jurídica. O sea, lo que la aduana exige a los operadores de comercio exterior es que actúen en el marco de la normatividad. Y cuando se comete tantas infracciones, ojo, tantas infracciones que finalmente, aplicando la fórmula del procedimiento de operadores, califique a este operador de comercio exterior de la categoría C, entonces ya es un operador que está generando un riesgo muy alto a la administración. Ojo que esa fórmula es bastante flexible. Y para que termine en categoría C es que han cometido una serie de irregularidades en cuanto a su actuación y las infracciones que han cometido a lo largo del año de evaluación. ¿Ya? Entonces, lógicamente lo que busca la administración son operadores seguros. Entonces, ¿qué ha pasado con ese representante aduanero que ha estado en esa agencia aduana que ha sido calificada como categoría C y que ha permitido que finalmente lleguen a esa categoría por la cantidad de infracciones? O sea, ahí es el trabajo, acuérdense el artículo 23 de la Ley General de Aduanas, esa es la vinculación que tiene la administración con ese representante aduanero, y en base al trabajo del representante aduanero, lógicamente va a permitir a la administración darle facilidades o limitarlo. Ahora, ojo, hablamos de perfiles de cumplimiento. Entonces sí parece injusto,
La aduana dice, para aplicar esta norma, y también ha hecho su comentario, es que como hay un monitoreo anual sobre los representantes aduaneros, al igual que lo hace con las agencias de aduana, la idea es pues que el representante aduanero que finalmente ha permanecido en una agencia de la categoría C no ha tenido, o no ha sido idóneo para estar en el puesto, ¿ya? Y por lo tanto es el tiempo que tiene que tener en consideración la administración de 2 años para poder evaluar nuevamente al representante aduanero. Ese es un poco hacia dónde queremos hacer, es lo que te puedo responder, ¿no? Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, a ver, te voy a ser sincero, yo sí estoy de acuerdo. Porque creo que, una vez más, los representantes aduaneros tienen que cumplir una función, ser un aliado de la aduana. Prácticamente, entre comillas, es un funcionario aduanero. La aduana está delegando sus funciones a ese funcionario aduanero, a ese funcionario de la agencia aduana llamado representante aduanero, y que se va a encargar de aplicar la normatividad. Se asigna una mala partida arancelaria, si presenta incorrectamente la descripción de la mercancía en cuanto a marca, modelo, país de origen, si no liquida correctamente los derechos de aduana, en fin. Básicamente se pueden cometer errores, pero no tanto como para llegar a una categoría. ¿Ya? Por eso que, repito una vez más, yo desde el inicio he dicho el operador seguro. Y ustedes tienen que ser representantes aduaneros seguros para no llegar a la categoría y no estar pensando, lógicamente, en lo que podría pasar al cabo de la evaluación final, porque la aduana tiene 3 años para evaluar a una agencia de aduana, y lógicamente los representantes de aduana también tienen que cumplir su función de darle seguridad a la administración. ¿Ok? El artículo 7. La gestión de calidad, un punto también importante por la administración. La prestación, ojo, los servicios aduaneros, deberá tender a alcanzar los niveles establecidos en las normas internacionales sobre el sistema de gestión de calidad, con énfasis en los procesos y aplicar estándares internacionales elaborados por organismos internacionales vinculados al comercio exterior. El artículo 4 del reglamento de la Ley General de Aduana dice: el servicio aduanero adecua su proceso a un sistema de gestión de calidad, o sea, concordante con el artículo 4, para lo cual establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su eficacia de acuerdo a normas internacionales en gestión de calidad. Ojo que estamos hablando de perfil de cumplimiento ahora o trayectoria satisfactoria y también un servicio de calidad. Entonces, si yo pregunto, está Jaime Mundaca, ¿está? Jaime Milagro Mundaca. Amy Mundaca, sí, profesor. Amy Mundaca, discúlpame. Amy, ¿quién presta el servicio al aduanero? El servicio aduanero puede prestarlo la SUNAT o un operador de comercio exterior. Así es simple, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice la prestación de los servicios aduaneros deberá alcanzar, entonces, ¿solamente esto está vinculado a la aduana? No, también a los operadores de comercio exterior. ¿Ok? Que eso es lo que busca. O sea, si el servicio aduanero lo presta la SUNAT y los operadores de comercio exterior que actúen por delegación, esto quiere decir que los agentes de aduana, de otra manera, van a tener que llegar a tener su ISO más adelante. La aduana lo ha dejado ahí todavía. Primero está presionando por el nivel de cumplimiento, trayectoria satisfactoria. No ha regulado todavía exigencias a la gente de aduana con relación a este principio o esta exigencia de implementar un sistema de gestión de calidad, un ISO. ¿Ya? Y esto ya venía del año 96 con la 809, o sea que no es nuevo. No es nuevo. Pero recuerden ustedes que ahora, porque a partir del 31 de diciembre de 2021, han tenido que colocar en su portal, en su página web de cada agencia aduana, el tiempo de servicio, el seguimiento que se hace al despacho aduanero o a la carga, y un link para quejas y reclamos. De tal manera que ese va a ser una de las formas de la aduana para medir el servicio de un agente más adelante. Los errores, ojo, que cuando se inició este proceso de la administración de aduanas para poder calificar un agente de aduana, estaba el nivel de cumplimiento ahora, porque es el nivel de cumplimiento en base a las infracciones que se cometen, y por otro lado también en base a la calidad de servicio.
Y el factor o la variable que utilizó la Administración de Aduanas para poder en ese tiempo, antes de ponerle en vigencia la norma, para poder medir a los agentes de aduana, estaba vinculado a los errores que cometen los agentes de aduana. La cantidad de errores. Esa era la forma de medir también el servicio con calidad. A ver, yo no sé si a ustedes les ha pasado, debe haber pasado, pero la vez pasada me llama un agente de aduana y me pregunta, profesor o doctor, me han inmovilizado una carga. ¿Por qué? No me han permitido rectificar mi DAN provisional de importación. DAN provisional de importación. ¿Qué es eso? No, es que la factura comercial tenía 20 series y como ya no teníamos tiempo, el liquidador hizo una sola serie, ¿no? Y como todavía no había levante, por ahí le ponemos un puntito al BL para que no jale el levante, entonces como hay opción de rectificar bastante el levante, entonces numeraron con una serie. Pero antes de que llegue la nave, ¿no es cierto?, entró una acción de control extraordinaria, o sea, una medida preventiva, y ya nos da lugar a rectificar la DAN. Entonces, cuando se realiza el ACE, o la ACE, perdón, la acción de control extraordinario, claro, el funcionario de ve la DAN, una serie, solo televisores, pero abren el contenedor y hay televisores, equipos de música, computadoras. ¿Qué pasó acá? No, es que se numeró una y todo el valor, pero no está declarado las computadoras, no está declarado los equipos de música, no está declarado toda la demás mercancía, así que inmovilización. Y lógicamente eso tiende a comiso. Ahora, ¿de dónde salió DAN provisional de importaciones? Ayer hablamos de una DAN sumaria para los OEA. Y hasta hace 2 semanas, vuelvo a repetir, no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero varios agentes van a utilizar esa metodología, esa forma de trabajar con DAN provisional. Cuando el artículo 17 de la Ley General de Aduana dice, y ayer se lo comenté, expresamente proporcionar, exhibir, transmitir, entregar información y documentación veraz, auténtica, completa y sin errores. Esa es una obligación, está en la ley. Entonces, ¿cómo puedes haber trabajado con una sola serie? Es información incompleta, cometiste un error. ¿Ok? Y si hay medida preventiva, no lo puedes rectificar. Entonces no pueden, o sea, ese es el concepto, es la obligación, transmitir información veraz, auténtica, completa y sin errores. Artículo 17 de la Ley General de Aduanas. Profesor, pero el importador solamente me pasa draft. Y ahí ese es el documento final. No. ¿Y tienes que trabajar con ese documento porque no hay otro? No. Porque tú te tienes que trabajar con el BL, que es el documento final, que tiene la información final. Profesor, me pasaron el borrador de certificado de origen, ¿puedo trabajar? No puedes trabajar porque no está completo. Profesor, Pero sí, profesor, si con eso no puedo practicar el despacho anticipado, porque no me llega a tiempo. Sí puedes, pero tienes que educar a tu cliente para que te envíen información y puedan aplicarlo de acuerdo a la norma. Ahorita te respondo. Porque si no, va a ocurrir lo que está ocurriendo. Entonces, por evitar una multa de 400, ¿cuánto está? 50, no me acuerdo ahorita la OIT, 50 soles, 460, ¿no es cierto? Por evitar los 460, te inmovilizan el contenedor, ¿no es cierto? Tienes que presentar un expediente a la aduana para poder sustentar ese error cometido o esa infracción cometida, y ya no vas a perder pues 460 soles. Vas a perder el costo de almacenaje, el costo de la sobreestadía, los contratos que se puedan perder y cualquier otra situación. Así que los 400 soles, y en riesgo poner el valor de la mercancía que cuesta $50.000. Porque si no sabes sustentar, la aduana te lo va a decomisar como mercancía no declarada. Sí, adelante. sí, profesor, bueno, coadyuvando a sus comentarios, inclusive precisamente el tema del valor de la mercancía, ¿no? Si esa mercancía supera largamente las 4 UITs, estamos hablando de delito de contrabando, ¿no? Contrabando. Entonces, inclusive tiene implicancias penales, ¿no? Es muy Correcto. riesgoso esa figura, ¿no? Muchos importadores están acostumbrados a ello por otros agentes, pero digamos en lo personal yo
completamente, he perdido el despacho, prefiero perder el despacho a tener ese riesgo para la agencia, ¿no? Es Correcto, y muy es complicado, muy complicado. correcto. Es correcto lo que tú dices. Prefiero perder despacho, prefiero perder cliente, pero no meterme en un problema. Porque finalmente me van a hacer responsable cuando haya cualquier, ojo, demanda en la vía civil, en el marco de ese mandato con representación que ayer hablamos, que existe ese contrato, que a veces no hay condiciones establecidas en ese contrato. Entonces el importador podrá demandar a la agencia aduana por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la gente ahora no cumplió con su función. Y eso es al juez. Fácil. ¿Cuál es la obligación de usted, señor operador de comercio exterior, agente aduana? Proporcionar, transmitir información completa, veraz, auténtica, sin errores. ¿Y qué hizo usted? ¿Por qué trabajó con una sola DAN? ¿Por qué usted generó este tipo o forma de trabajo si no está permitido por la Ley General de Aduanas? Es que me presionó el cliente y que por eso tienen que hacer lo incorrecto. No, tengan cuidado. Las presiones de los clientes pueden haber muchas presiones, pero tienen que educar al cliente, explicarle y establecer cuáles son las obligaciones y las consecuencias jurídicas que pueden tener ese despacho o esa forma de trabajar, ¿ok? Que puede, vuelvo a repetir, terminar en implicancias incluso en la vía civil en contra de la agente aduana por incumplir con su función, que es una función delegada por la administración, que es controlar las mercancías para su ingreso, en este caso de importación. Tengan cuidado, ¿ok? Hay muchas malas prácticas que le dije el día de ayer. Esas malas prácticas se tienen que erradicar. Como dijo el compañero, voy a perder el despacho, voy a perder el cliente. Sí, pues, pero puedes meterte en problemas mayores. Y ya no vas a perder no solamente al cliente ni el despacho, vas a perder dinero por lo que cueste todo lo que pueda generar la consecuencia jurídica de ese acto. ¿Ya? Entonces, este principio es elemental, tanto por el lado de los operadores que intervienen en general, ¿no es cierto? Intervinientes de operadores de comercio exterior. Porque la idea es trabajar en base a este principio, ¿no? Los principios de buena fe y presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior. ¿No es cierto? En ese despacho que nombraron una DAN provisional de importación que está con canal verde, ya está con canal verde, confiaron que solamente eran televisores. Solamente llegaba a la nave, llegaba a la nave y salía el levante y listo, retirar la mercancía. No, pues el artificio que era ponerle un puntito al número de BL, de tal manera que no empate con el manifiesto y por lo tanto no va a salir el levante, ¿no? Como el fin de semana lo hacemos el lunes. Malas costumbres, malos hábitos, eso tienen que eliminarlo. Tienen que trabajar de acuerdo a la ley. Y respetando este principio de presunción de buena fe, ¿no es cierto? Actuar de buena fe, de acuerdo a ley, porque en base a ese actuando de buena fe, la aduana va a presumir que están diciendo la verdad, ¿no? Si no va a caer un alce y ya pues, el problema se pone serio ahí, ¿no? La publicidad es un principio constitucional, es esencial para la vigencia de toda norma de Estado, el artículo 51 de la Constitución. Y el artículo 9 de la Ley General de Aduanas nos sale publicidad, ¿no? Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su denominación, que constituye una norma exigible a los operadores de comercio exterior, debe cumplir con el requisito de publicidad. ¿Qué significa el requisito de publicidad? ¿Qué significa? Que está publicado en el peruano. Y será vigente, pues, en el momento que indique la norma. Y si la norma no indica, pues será vigente a partir del día siguiente de su publicación, ¿no? En este caso particular, este principio de publicidad también enmarca aquellos proyectos, ¿no? O resoluciones o cualquier otra regulación que la administración de aduana piensa ponerlo en vigencia y para lo cual esos proyectos lo pone a disposición del público para que puedan revisarlo y presentar su propuesta de mejora, ¿no es cierto? O sus comentarios acerca de la norma. ¿Ya? El artículo 5 del reglamento de la Ley General de Aduana dice, para efecto de la publicidad a la que se refiere el último párrafo del artículo 9, la SUNAT podrá publicar los proyectos correspondientes en su portal, ¿no? Uno los baja, los lee, transmite la información. ¿Cuándo la ley es obligatoria? Acá hablamos de la ley. El artículo 109 de la Constitución
no dice que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición en contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Entonces, si no indica nada con respecto a la vigencia, pues al día siguiente, hoy día se publique, mañana está vigente. Pero hay normas que dicen, esta norma entrará en vigencia dentro de los 180 días calendarios o 180 días hábiles. O 180 días, o 3 meses, o 5 días, o cuando salga el reglamento, en fin. La norma establece cuándo entra en vigencia. Pero si no dice nada, entra en vigencia el día siguiente de su publicación. ¿Ya? Ahora que hablo de días, otra cosa que tenemos que tener en consideración. Con la 1053 o con las antiguas normas, leyes generales de aduanas, y de acuerdo al Código Tributario, ustedes van a encontrar en la Ley General de Aduanas, tienen 15 días calendarios a partir del día siguiente del término de descarga para enumerar un despacho diferido. Pasado ese plazo caen en abandono legal. 15 días calendarios. Y por ahí van a encontrar que hay 10 días hábiles, y menciona hábiles para determinado procedimiento. Pero en algunos casos van a encontrar solamente 30 días. Y no te dice calendario, ni te dice hábiles. ¿Ok? Cuando lean solo días, considérese días hábiles de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario. ¿Ya? Es importante que lo tengan en consideración porque muchas veces no consideramos, ¿no? Acá dice, por ejemplo, desde el día siguiente de su publicación. Esto está en la Constitución, no dice hábiles, no dice calendario. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, bueno, entra el día siguiente. Esta es la Constitución, perdón. ¿Ya? Ahí sí al día siguiente publicado, si sea feriado, sábado y domingo. Pero en el caso de la Ley General de Aduanas o el Código Tributario, si solamente aparece días, vuelvo a repetir, en estas normas, considérese días hábiles. Ok, me va a quedar material todavía. Ok. Son 8:42, las clases eran hasta las 8:30. Me queda material para trabajar todavía mañana, ¿ya? El día de mañana. Empezamos con esto de administración aduanera y acciones de control aduanero. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Qué bueno. Ok. Álvarez Rumiche, ¿está? ¿Está Álvarez? Presente, doctor. Ok. Celia Álvarez. Presente, profe. Ancajima Julia. Presente, profesor. Ok. María Bernilla. No está. Jordi Cárdenas. ¿Está Jordi? Presente, profesor. Ok, señor. A ver, Julio Casal. Presente, profe. Yo Coloma. Yo Coloma. Ese proyecto de Samsung que supuestamente como una tele interactiva. No está Coloma, ¿no? Jesús Condori. Presente, doctor. Roger Córdoba. Presente, profesor. Raisha Córdoba. Presente. Nancy Juárez.
Nancy Juárez, Alonso Farfán. Presente, profesor. Fabiola Fernández. Presente. Daniel Flores. Presente, profesor, presente. Rosalba García. Presente. Jorge Girón. Presente, profesor. Doctor, disculpe, lo que pasa es que en mi máquina no tengo audio, por eso no le podía contestar. Soy Angelina Bernilla. Bernilla, ok. Sí. Gracias. José González. Presente, profesor, buenas noches. Ok, David Gutiérrez. Presente, profesor. Linda Jaime. Presente, profesor. Percy Mucha. Presente, profesor. Juan Muchaipía. Juan Miguel Muchaipía está presente, ¿no? Amy Mundaca también está presente. Presente, sí. Dante Norberto. Presente, profesor. Okay, Juan Orihuela. Presente, profesor. Carlos Parra. Gustavo Pasos. Presente, profesor. Mayori Peña. O Mayori Presente, Peña. profesor. Ok. Ángel Pereira. Paola Rabanal. Presente, profesor. Paola Rabanal está presente. Perdón, Ricardo Quillaguamán. Presente, profesor. Ok, señor. Profesor, Ángel Pereira sí estaba participando incluso. Estuvo, ok. Lisbeth Ramírez. Presente, profesor. Anthony Rosales. Presente, profesor. Manuel Rosales. Presente, profesor. Juan Rosario. Presente, doctor. Rodrigo Torre. Caterín Vázquez. Y Antonio Villamil. Presente. A ver, presente. Hay 36, o sea, se supone que no haber ausentes. Profesor, Carlos Parra. Ok, Carlos Parra. Ok. A ver, repito, si está por ahí, Jot Coloma. ¿Alguien que lo ve? Acá hay chat. A ver, vamos a hacer chat. Bernilla. Ok, listo. No está Coloma. A ver, otro ausente. Nancy Juárez tampoco está contestado. Y Caterín Vázquez no ha contestado. Ok. Gracias con lo demás. Mañana nos estamos viendo entonces para continuar con las clases. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, compañeros.